Un saludo muy especial, apreciados hermanos y amigos de su servidor Gregorio López. Hoy continuamos con nuestro estudio de Génesis, la llave para abrir la Biblia. Y aquí, pues, es importante que tengamos en cuenta que el estudio bíblico, al abordarlo desde la creación, vamos a estar viendo cómo la creación se constituye en el fundamento de la fe bíblica. ¿Qué es el libro de Génesis? Básicamente, recordemos, habíamos visto, Génesis es el primer libro de los 5 que van de Génesis a Deuteronomio, lo que se conoce como el Pentateuco. Allí Génesis contiene relatos y genealogías entretejidos como una urdimbre y como una trama. Explica la historia primigenia del ser humano e introduce además la historia de los patriarcas, el inicio de la historia de la redención y el comienzo de la historia de Israel. Génesis, en cuanto a la fe, podemos hablar que es el punto de partida de todas las cosas. Y allí lo más importante es que al examinar Génesis nos encontramos que el punto fundamental de partida de todo es Dios. La Biblia está llena de promesas divinas y la fe en sí consiste ¿en qué? En escuchar la palabra de Dios. De hecho, en Hebreos la escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De igual manera, no solo escuchar, sino guardar las promesas en el corazón y vivir con la convicción, la convicción de que nosotros contamos con un Dios, como lo vamos a ver aquí en la creación, que cumple lo que Él dice. Una palabra que Él expresa es una palabra que se cumple. ¿Cuáles van a ser los enfoques claves de esta lección? Bueno, vamos a comenzar con esta segunda lección en la cual estaremos estudiando cómo fue que Dios creó el universo y todas las cosas y qué enseñanza nos da a nosotros ese mundo creado. ¿No les parece interesante? Cómo Dios creó todo y qué enseñanzas nos da la creación acerca de Dios. Y vamos a tener en mente 3 puntos importantes. El primero, la creación de Dios es crear de la nada a la existencia, de la nada a la existencia. Él hizo todo lo visible a partir de un estado donde no había absolutamente nada. Ese es el concepto que hay allí. En segundo lugar, necesitamos notar que la creación de Dios presenta un contenido importante que pasa del caos al orden. Dios trae orden. Y en tercer lugar, el mundo que Dios creó está lleno de armonía, equilibrio y vida. Es un mundo armonioso. Entonces, vamos a estar estudiando teniendo de presente estos 3 énfasis. Génesis 1:1 contiene lo que se puede conocer como la gran declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si vemos Génesis 1, los primeros 2 versículos, el 1 y el 2, aquí vamos a encontrar que nos da una enseñanza muy importante, supremamente importante acerca del inicio de la creación. Muchas veces, no sé qué ha ocurrido con ustedes, pero a mí me sucedía que cuando abordaba la Biblia, iniciaba de una vez con estos versículos y los leía un poco como de corrido, pasando por alto algunos detalles que hoy vamos a estar examinando con mayor cuidado. No, estos 2 versículos nos dan una enseñanza muy importante, porque en primer lugar, pues este capítulo 1, en el versículo 1, esa es una palabra que por lo general todos conocemos muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza todo. Pero aunque es una expresión corta, tiene mucho contenido. Antes que nada, tenemos que considerar que este versículo puede llamarse la gran carta magna de la fe de la creación. Es decir, que más que un texto que simplemente sigue de una manera lógica el versículo 1 al 2, el versículo 1 en sí mismo es una oración independiente. El Dios de Israel, Yahvé, creó todo el mundo visible. Por lo tanto, puede decirse que es una declaración, lo que llamaríamos la gran declaración, que proclama que Dios es el creador del universo y absolutamente de todas las cosas. A los israelitas y a todos los pueblos de alrededor de Israel se declara que todo el mundo visible ha sido creado por Dios. Ojo a esto, voy a repetir. Tanto a los israelitas que reciben esta palabra en primera instancia,
como a todos los pueblos que en su momento, en su entorno, ¿sí?, rodeaban a Israel, esta declaración les está diciendo que todo lo visible ha sido creado por Dios. Esto es muy importante por lo que vamos a estar viendo en las siguientes lecciones. Se puede decir que es la gran carta magna de la fe en la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra literalmente está hablando de cielo y tierra. Literalmente está hablando de ello. Ahora, en cuanto a los cielos y la tierra, ¿qué podemos encontrar? Que no se refiere solamente al cielo y a la tierra. Desde el versículo 2 se explica concretamente el mundo que Dios creó. Por eso, cuando se mira el contexto del capítulo 1 completo, queda claro que los cielos y la tierra no señalan solo el cielo y la tierra. Yo quiero invitarles creo que ya lo estarán haciendo, lo habrán hecho, pero les quiero invitar a que vuelvan a leer ese capítulo 1, va a ser muy valioso para todo el proceso que estamos adelantando aquí en esta enseñanza. Ahora, esta declaración, ¿qué es? Esta es una declaración que cuando miramos, ¿qué nos enseña Génesis 1.1? Se puede resumir en varios puntos. En primer lugar, es una declaración frente al politeísmo y las religiones de la naturaleza del mundo que rodea a Israel. Es decir, adorar a muchos dioses, la religión de la naturaleza. Eso es el politeísmo. Adorar la naturaleza, el mundo alrededor de Israel que tenía. Ellos tenían en común religiones que adoraban como dioses a las criaturas invisibles, a las criaturas visibles, perdón. Eso me recuerda allí en Romanos cuando habla de que el hombre cayó en pecado adorando más a las criaturas, adorando a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Eso es lo que se puede llamar politeísmo o lo que algunos denominan la religión natural. Adoraban al sol, la luna. De hecho, hoy en día también encontramos grupos que hacen eso, etnias que llevan a cabo este proceso e incluso personas que con un nivel cultural alto aún llegan a este punto. Adorar al sol, adorar a la luna, adorar las estrellas, también a los ríos, a los mares, a los grandes árboles. Y así, ¿qué ocurre? Divinizaban partes del mundo creado y la adoraban como dioses. En ese entorno es que viene esta declaración. Decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que está dejando claro que Dios es el creador de todo el universo. Dios es el creador del sol. Dios es el creador de la luna. Dios es el creador de las estrellas, de los ríos, del mar, de los árboles, de las rocas. Todo lo creó Dios. Eso no es diferente a señalar que el politeísmo y la religión natural de los pueblos vecinos allí de Israel eran erróneos. Por eso el Señor lanza esa declaración tan clara al pueblo de Israel. ¿Y qué está allí enfatizando? Que en segundo lugar enfatiza que hay una diferencia fundamental entre Dios y el ser humano. Nosotros, seres humanos, también. Hay una diferencia entre Dios y nosotros, porque nosotros que somos criatura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dentro de esos cielos también estaba incluido el ser humano. Por lo tanto, Dios es el creador y nosotros los humanos, no somos más que criaturas. Esto explica una diferencia cualitativa. El ser humano jamás puede convertirse en Dios, ni debe ser adorado como un ser divino. A eso hace referencia también esta palabra. Ahora, si estudian Egipto, podrían ver un hecho bastante interesante. Miren lo que ocurrió con Egipto. Egipto, a diferencia de Babilonia, no tenía un código legal escrito. Allí no había un código legal. En Babilonia existía lo que algunos de ustedes sabrán, el famoso código de Hammurabi. Pero Egipto no tenía un código legal escrito. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, el rey Egipto, que en nuestra Biblia está traducido como Faraón, era considerado hijo de un dios, hijo del dios Sol. Así era considerado el rey. Y él mismo era adorado como si fuera Dios. Por eso, en Egipto, la palabra del rey era la ley misma. Lo que dijera Faraón ya era ley. Por eso, si ustedes observan la historia de Egipto, casi no encuentran rebeliones ni revoluciones. ¿Por qué? Porque era como si se rebelaran a Dios. En otras regiones se encuentran muchas rebeliones, revoluciones, golpes de Estado, pero en la historia de Egipto casi no se encuentran. Desafiar al rey, ¿qué implicaba? Desafiar a Faraón,
desafiar al rey era desafiar a un Dios. Por eso la historia egipcia continuó durante largo tiempo sin cambios fundamentales, sin que la civilización desapareciera de una manera total o se interrumpiera de una manera radical. Pero en Egipto se adoraba al rey como Dios y eso es un comportamiento erróneo que debe rechazarse según lo que estamos viendo en Génesis 1:1. El ser humano jamás puede ser Dios, porque entre Dios y el hombre existe una diferencia fundamental: creador, criatura. Eso es algo que debemos tener muy claro en esta diferencia. Ahora, en tercer lugar, ¿qué nos enseña Génesis 1:1? Nos enseña otro hecho que es bastante importante. Dios es un Dios que actúa. ¿Cuál es la primera frase de la Biblia? El libro sagrado del cristianismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos está hablando de un Dios que actúa. Seguramente en la Biblia en español ven muchas veces el nombre Jehová, pero en el texto hebreo original es así. Dependiendo de la pronunciación que demos, el nombre original de Dios en hebreo es Yahvé. Ahí encuentran ustedes la palabra hebrea. Más precisamente, Yahweh. La pronunciación exacta no se conserva completamente. Por eso algunos escriben Yahvé y otros Yahweh. ¿Y por qué ocurrió esto? Esto tiene una razón. Cuando los israelitas leían el Antiguo Testamento en hebreo y aparecía el nombre de Dios, a veces aparecía el nombre Yahvé. Entonces ellos pensaban, ¿cómo puede el ser humano pronunciar libremente el nombre de Dios? Esto no debe pronunciarse. Digamos, era una reverencia tan importante que se tenía por parte de ellos que concluían eso. Así que, pues como en la vida diaria, nosotros no llamamos por su nombre directamente a nuestros padres o abuelos, cuanto más los seres humanos que somos criaturas considerarían irrelevante pronunciar el nombre de Dios. Por eso, cuando al leer la escritura aparecía el nombre Yahvé, lo leían de otra manera. Ustedes seguramente lo han oído mucho. En hebreo lo leían como Adonai, que en inglés es como Lord, Señor. En muchas Biblias en inglés se traduce como Lord. Cuando aparecía el nombre Yahvé siempre se leía Adonai. ¿Qué significa Adonai? Señor. Así surgió la costumbre de no pronunciar el nombre directamente. Entonces, a esta palabra le añadieron las vocales de Adonai. Al combinar estas vocales con las consonantes del nombre, surgió una forma pronunciada como Jehová. Es un nombre ligeramente transformado. Por eso en nuestra Biblia aparece Jehová. El nombre más exacto en hebreo es Yahvé. Si en algún momento durante la enseñanza digo Yahvé, no deben pensar que se extraña. Ese es el nombre original de Dios. ¿Por qué mencioné este nombre? Porque es un verbo. Estamos hablando que Dios actúa, ¿no? Entonces, el verbo, este nombre es un verbo. Es un hecho que es muy interesante. El nombre mismo de Dios, Yahvé, tiene carácter verbal. En ese momento, recuerdo ya Juan 1:1 cuando dice la escritura, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Hablando de Jesús dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria llena y le vimos a él llenas de gloria y de majestad. Este verbo está en hebreo en lo que se conoce como en una forma verbal causativa. ¿Qué significa causativa? Significa hacer que alguien haga algo. Por lo tanto, el nombre de Yahvé lleva el sentido de hacer existir todo lo visible. Ahora, cuando hablamos de que es un Dios que actúa, entonces nos encontramos aquí en Génesis 1:1 que también hay otro verbo importante que debemos notar, y es el verbo vará. Este verbo es interesante ¿por qué? Porque únicamente se aplica a Dios. Únicamente. En la Biblia, cuando se encuentra este verbo, está asociado exclusivamente a Dios. ¿Y qué significa? Significa creación desde la nada. En latín es lo que se diría creatio ex nihilo. También en el Nuevo Testamento, en Romanos 4:17 aparece el concepto de crear de la nada a la existencia. Allí, como está escrito, dice, te he puesto por padre de muchas gentes, y el Dios en que creyó es aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Crear de la nada a la existencia.
Este concepto está incluido allí. Y también encontramos en Hebreos 11:3 que dice que por la fe entendemos, mira esto tan importante hablando, Hebreos 11, algunos han titulado allí que es el capítulo de la fe, y comienza así, y en el versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo y se constituyó. De modo, dice la Escritura, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, es decir, de la nada. Eso es lo que significa bara. Y es la acción creadora de parte de Dios a partir de la nada. Lo visible no surgió de algo ya existente. Todo lo visible fue hecho a partir de un estado en que no había nada. Ese concepto también está reflejado en Hebreos. Por lo tanto, tanto en la Escritura como en Romanos y en Hebreos, allí, tanto en Génesis como en Romanos y en Hebreos, se nos afirma que Dios creó todas las cosas visibles, todo lo que nosotros vemos, cielo, luna, sol, estrellas, ríos, árboles, plantas, todos los animales, nosotros como creación, todas las cosas visibles desde un estado donde no hay absolutamente nada. Génesis 1:2 nos habla de ese estado inicial. Y aquí entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar Génesis 1, el inicio concreto de la creación? Bueno, lo vamos a poder ver de una manera más precisa en el versículo 2. El versículo 1 es una gran declaración. La explicación concreta de la creación comienza desde el versículo 2. El versículo 1 es la gran proclamación. Pero el versículo 2 ya nos dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y las tinieblas dónde estaban? Dice la Escritura, estaban sobre la faz del abismo. Todo aquí, cuando vemos esto, da un panorama negativo y tiene un significado negativo. En una sola palabra se puede decir caos, confusión, desorden. Eso es lo que habla allí este versículo cuando dice que la tierra estaba desordenada. Esa parte de desorden no es la palabra que comúnmente de pronto hoy en día nosotros entendemos que hay uno como objetos en diferentes lugares. No, aquí está hablando desde un caos, habla de eso, de una confusión. Y el Espíritu de Dios, dice la Escritura, se movía sobre la superficie de las aguas. Este versículo 2 nos da una enseñanza muy importante. Dios creó el universo desde la nada, pero no dijo inmediatamente, sea la luz. Eso nos está, fácilmente ha podido omitirse la condición en que se encontraba en caos en la tierra y el Señor comenzar hablando de eso, sea la luz y primero eso. No, aquí nos muestra que Dios creó de la nada, pero no dijo inmediatamente esa palabra, sea la luz. ¿Qué permitió primero? Permitió primero que existiera un estado de caos. No fue hecho directamente de manera completa. Desde el estado de caos, Dios hizo que surgiera un universo ordenado. Ese caos es dominado por el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, Espíritu Santo. En hebreo, esta palabra que habla del Espíritu es ruach. Es una palabra muy, muy importante. El Espíritu de Dios, ruach, se movía sobre los de las aguas. Hasta aquí es caos. Pero a partir de aquí comienza el cosmos. Cosmos también significa universo, pero también significa orden. Entonces, la primera parte del versículo 2 explica la situación inicial de la creación. Y luego el Espíritu de Dios comienza a gobernarla, comienza a dominar la situación de caos. Así se explica que la creación empieza a desarrollarse de una manera ya plena. ¿Cuál es la enseñanza entonces central que encontramos acá? Basándonos en lo que hemos estudiado hoy, pensemos qué enseñanzas debemos aplicar a nuestra vida, a partir del relato de la creación en Génesis 1. Quiero aquí hacer un paréntesis y es que en la medida en que nosotros vayamos estudiando la palabra, podemos de una vez sobre esa palabra orar al Señor. Pero una de las cosas importantes es, leemos la palabra, vemos qué enseñanza aplica para nosotros esa porción de la escritura y sobre eso también oramos al Señor. Lo primero que encontramos aquí es que hay un hecho muy importante. La creación de Dios continúa todavía hoy. Nosotros solemos pensar que la creación fue solo un acontecimiento extraordinario ocurrido allí en el principio, pero la creación de Dios incluye el concepto de que Dios creó de la nada y que formó un mundo ordenado a partir del caos y del desorden. Por lo tanto, que el caos y el desorden se transformen en un mundo ordenado y armonioso
nos enseña un significado importante de la creación. El paso de un mundo desordenado a un mundo con orden es algo que también puede suceder hoy en día en la vida humana, en la historia. ¿Cómo podemos entonces ver qué aplica esto hoy? Cada uno de nosotros, al vivir, a veces cae en sufrimiento, en desesperación. Eso mismo es una especie de caos, confusión, desorden. Pero Dios nos concede gracia y hace que desaparezcan el dolor, la desesperación, la tristeza y la herida. Así nos da salud y nos da vida y nos concede paz. Entonces, quitar el desorden y el caos presentes en la vida y en la historia humana y transformarlos en un mundo ordenado, armonioso y lleno de vida, ese cambio mismo en un sentido amplio también puede llamarse creación. En ese sentido, la creación de Dios continúa hasta hoy. No solo creó el universo visible, sino que también dentro de nuestra vida y de la historia humana, quita lo que no es bueno, establece paz y produce vida. La obra salvadora de Dios está incluida dentro de la creación. La próxima semana continuaremos con nuestro estudio de Génesis, la llave para abrir la Biblia. Muchas gracias por escuchar. Quisiera orar antes de finalizar. Señor, gracias porque en estos dos versículos nos enseñas tantas cosas tan valiosas. Hoy confiamos en que así como el Espíritu tuyo se movía en ese tiempo de desorden, de caos allí en la creación, se mueve en nuestras vidas. Yo coloco mi vida, coloco la vida de cada uno de los que está viendo y escuchando esta enseñanza. Cada uno estamos necesitando la obra de tu Espíritu Santo en nosotros y confiamos que ese Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y lo seguirá siendo por los siglos, estará obrando en nuestras vidas, trayendo orden, paz, tranquilidad, trayéndonos eso que necesitamos, la presencia tuya en nuestras vidas, que es lo que cambia lo que está en caos para traer orden. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta pronto.